Hola, bienvenidos y bienvenidas a la 11ª edición de FICUNAM. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros hoy. Muchas gracias a Rodrigo Ruiz Patterson, director de Blanco de Verano, que forma parte de la selección Ahora México, sección competitiva de FICUNAM. Hola, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí. Hola Michelle, pues nada, gracias a ustedes por invitarme. Es un grandísimo honor estar de vuelta en el FICUNAM, que bueno, es un festival que siempre disfruto muchísimo la programación y un festival chilango universitario que bueno, me es un grandísimo honor que hayan seleccionado la película. Y nada, bueno, pues aquí estoy. No, pues muchas gracias de nuevo y pues sí, felicidades por la película, que ya también ha tenido una gran trayectoria, que ya estuvo en Sundance este año y también en Morelia y ahora que pues tenemos el honor de contar con ella en el FICUNAM. Entonces, pues primero que nada también pues empezar la conversación un poco y que nos cuentes sobre Rodrigo, que es el joven, el cachorro que vemos en la película. Y a mí como que cuando vi la película me recuerda mucho a este estilo de películas del coming of age, de la juventud, de la adolescencia, del malestar y también pues esta relación íntima que tiene con su mamá, que pues una relación con tu mamá es siempre como muy íntima y luego viene esta tercera persona a la familia. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco sobre pues el desarrollo del guión, que entiendo que también eres el guionista de la película y si eso es tu intención, como esta idea del coming of age. Bueno, pues mira, inicialmente, bueno, sí soy yo guionista, soy co-guionista de la peli. Bueno, esto empezó de alguna forma porque yo estaba queriendo hacer mi primera película, me había graduado de la escuela de cine ya hace unos cuantos años y traté de empezar como decir, esta es mi primera película, entonces voy a tratar de hablar algo que conozca muy bien, algo que sea una historia que yo pueda contar mejor que nadie. Entonces empecé a hacer ejercicios de escritura libre, como había hecho antes en mis cortos, más literario para encontrar los personajes y demás. Y luego eh, encontré este personaje que era pues yo a mis 13 años, ¿no? Y bueno, y me entrevisté con miembros de mi familia, con maestros de la escuela que busqué y demás. Y bueno, hice todo un levantamiento de información, opiniones y demás, eh, en afán de hacer algo muy personal. Hoy justo no lo creo y justo estoy en el camino de tratar de hablar de mí a través de otros personajes, ¿no? Pero bueno, en ese momento creía esto. Y, y bueno, y al final me di cuenta que escribí yo un primer tratamiento de un guión que pues yo me di cuenta que no funcionaba, ¿no? Que no estaba muy bueno, que estaba muy desbordado. Y entonces me acerqué al co-guionista, que es un buen amigo de toda la vida, que se llama Raúl Sebastián Quintanilla. Y bueno, decidimos que mi vida no era tan interesante y entonces en pos de tener un buen drama que funcione emocionalmente, pues decidimos ficcionar, ¿no? Entonces, este concepto de coming of age, al final creo que es una película que se adapta a ese subgénero cinematográfico, que de hecho se me hace muy extraño que no exista el término en español, ¿no? Habría que ponerle un Sí, nombre. ¿verdad? Sí, Película hay de que traducirlo. maduración, exacto. Película de maduración o algo así. Pero bueno, Del malestar. exacto, película del malestar y demás. Pero bueno, pues creo que se adapta. La verdad, la película no la escribimos pensando en enmarcarla en este género, pero bueno, al final creo que sí es una película que habla sobre el final de la infancia, que etimológicamente quiere decir la imposibilidad de hablar o el que no habla, ¿no? Entonces es una película que se trata sobre todas estas emociones complejas que experimentamos en nuestras vidas por primera vez, ¿no? Y entonces, si no podemos hablar, ¿de qué maneras torpes las expresamos, ¿no?
Esa es básicamente Ujú. la premisa. Sí, en qué manera las expresamos y dónde nos escapamos, como vemos que Rodrigo justo se va a su RV a escaparse y a hacer su propio espacio cuando vemos que pues Fernando entra a la familia, la pareja de su mamá de Valeria. Entonces eso también es algo muy, muy bello de la película porque pues dentro de todas sus emociones que no realmente las expresa, pues tiene también su lugar donde se va a escapar. Y eso me lleva también un poco a la fotografía de la película, que también un poco nos envuelve en este mundo de emociones, creando nuestros espacios cuando está caminando sobre las vías, por ejemplo. Si nos puedes contar tal vez un poco sobre la motivación de la fotografía y la locación también, que es muy, que, que, forma parte un poco un personaje de la película. Ok, sí, claro. Creo que es interesante porque a veces siento que en México se discuten las películas mucho temáticamente, pero a veces no tanto en la cuestión de la manufactura y, bueno, la forma de las películas, ¿no? Y bueno, en este caso en particular, bueno, la fotografía fue a cargo de María Sarasvati Herrera, que te puedo yo decir que es la que más le gustaba la película de todos los involucrados, incluso más que a mí, ¿no? Y las decisiones que se tomaron en ese sentido siempre fueron pues subordinadas a la libertad de los actores, a retratar las emociones y al final cuando uno se desprende de las, es difícil desprenderse de la estética de una película, pero creo que aquí fue lo que intentamos en pos de darle mucha libertad a los actores. Al final, bueno, eh, es una película que decidimos narrar en primera persona a través de los ojos de un niño, ¿no? El punto de vista de este chico estaba escrito desde el guión. Entonces, pues eso se reforzó con la foto, ¿no? Uh -huh. La locación, bueno, la locación la elegimos porque, bueno, son estas casas de interés social, también son subordinadas a los personajes, al final hicimos un análisis de dónde viviría esta persona y llegamos a la conclusión de que sería una madre que decidiría irse a vivir lejos de la ciudad, pero para tener una casa aunque fuera pequeña con su hijo, ¿no? Eh, y bueno, y el hecho de tener una casa de interés social que donde el espacio es muy reducido y los muros son de tabla roca y demás, pues crea más drama al tener a un personaje externo que invade, ¿no? Entonces no es lo mismo que lleguen a invadir tu casa si vives en una mansión, a si vives en una casa de 45 metros cuadrados donde el material de las paredes te permite escuchar qué se dice del otro lado de estas, ¿no? Em, obviamente contrastado con las otras locaciones, que el espacio que como bien mencionas es el deshuesadero, que es donde el chico se va a formar su nuevo hogar, por llamarlo de alguna manera, cuando se siente relegado de este, pues contrasta y un poco la idea es que contrastara en una cuestión donde si la casa es muy claustrofóbica, este lugar fuera un espacio abierto, donde se ve el cielo, donde no hay una opresión, ¿no? Entonces, esa era un poco la consideración. Obviamente se tuvo que, el sistema de filmación era complicado porque, bueno, la casa cabían, era la fotógrafa, el microfonista y los 3 actores y ya estaba lleno, ¿no? Entonces era muy complicado filmar, encontrar planos nuevos, porque al final la mayoría de la película sucede dentro de esta casa. Entonces, bueno, pues fue tratar de, tratar de, tratar de explorarlo por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, lo hicieron muy bien y tienes razón sobre esta intimidad en un espacio más pequeño, como eso igualmente como provoca las emociones que vemos de Rodrigo, de la relación entre los tres. Y hablando un poco sobre eso, sobre Rodrigo, y la relación con Fernando, porque Fernando, la verdad, pues no es un
buena pareja, como que sí hace este esfuerzo de crear la relación con el hijo de Valeria, ¿no? Em, pero, pero Rodrigo como que no lo quiere dejar entrar tanto. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco sobre eso, esta relación entre el papá, como este rol de papá y Rodrigo, cómo lo querías como percibir en pantalla, porque pues luego vemos algunas acciones que hace Rodrigo que sí pueden ser a uno enojar. Ok. Bueno, pues en ese sentido creo que sí es una película de relaciones. Aquí yo creo, o sea, no queríamos tener buenos y malos o héroes y villanos aquí. Yo creo muchísimo en la complejidad del ser humano. Creo que esta película creo que el mayor objetivo de esta película es tratar de explorar un poquito más a fondo lo complejas que son las relaciones humanas, ¿no? Y bueno, a menos de que uno sea un sociópata, creo que la verdad los seres humanos tratamos de actuar bien y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Esta es una peli de personajes que con sus torpezas y con sus fallas lo tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿no? Y un poco la idea era escribir a estas personas a través de lo que les falta y a través de tratar de que en cada escena, desde su punto de vista, los personajes tuvieran razón, ¿no? Entonces, hablando de un ejemplo, tal vez voy a spoilear un poco, pero bueno, la escena donde él regresa con el RB, ¿no? Que le regala el chavo, ¿no? Entonces, ese es el chico lleva construyendo este nuevo hogar porque se siente relegado del otro, y entonces es una escena donde aplica un poco lo que dices, es, si tú te pones en el lugar de Fernando, del padrastro, pues es un tipo que, después de todo esto que ha vivido, es un tipo que cree en esa familia, que apuesta, invierte una cantidad de dinero para hacerle al niño el regalo más grande que le puede hacer en pos de apostar por una familia, ¿no? Pero si Ujú, eso lo ves desde el punto de vista del chico, pues es una violación brutal a un segundo hogar que es como un tipo que vuelve a invadir. Y si bien la base de esa relación es un duelo de egos masculinos, pues es un tipo que lo desbanca, ¿no? Y entonces es robarle su hogar, ¿no? Es robarle el único lugar que tenía para escapar, ¿no? Entonces, ese es a mí un poco el cine que me interesa, no del bien, que me interesa ver y que me interesa hacer, no del bien contra el mal, sino, no me acuerdo qué director decía que eran las películas del bien contra el bien, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, no queríamos tener un villano que fuera el padrastro malo que hemos visto ya en muchas películas, ¿no? Ujú. Uy, sí, ese momento yo sentí mucho por Rodrigo cuando vi la camioneta y que está toda remodelada, sus cosas y todo como el personaje que Rodrigo le había invertido él con sus plantitas y todo y sí se sintió, uy, yo sí sentí mucho por él y luego lo que hizo después, también como que lo entendí, lo entendí tal cual. Qué bueno. Y sí. Un poco de coraje, pero, bueno, así se expresa y la reacción de Fernando como eso también fue muy, no fue explosivo como uno asume, ¿no? Como esto que dices del bien y el mal. Em, y, ¿Y qué tal trabajar con el joven, perdón, no recuerdo su nombre, pero Rodrigo, el personaje, que es un joven en la película de 13 años, pero me parece que hace una actuación muy concreta y directa y que sí transmite estas emociones. Bueno, pues sí, el actor se llama Adrián Rossi. Y bueno, fue primero que nada, nosotros estábamos convencidos desde el guión, la película está escrita desde su punto de vista, entonces nosotros sabíamos que el éxito o el fracaso de esa película dependía de encontrar al chico correcto para, para jugar ese personaje.
Y bueno, hicimos un casting exhaustivo que nos ayudó Miriam Blanco, la directora de casting, y vimos alrededor de 500 chicos durante un Wow. periodo de 8 meses. Y bueno, y lo que buscábamos era un chico que fuera inteligente, sensible y que tuviera muchas ganas de hacer la película, ¿no? Básicamente eso era. Y, y bueno, y apareció Adrián, que bueno, yo le estoy muy agradecido porque al final fue un chico que se entregó con todo y con muchísimo valor y bravura a hacer esta película. Em, fue un proceso, al final yo creo que dirigir actores es un proceso de desarrollar un lenguaje en común, ¿no? Que Ujú. con un actor experimentado que tiene una formación actoral, pues hay ciertas claves y ciertas claves para tocar los botones y demás. Hay un acuerdo mutuo donde uno sabe cómo pedir las cosas y demás. Con un chico que no tiene experiencia actoral, pues lo que hay que hacer es desarrollar ese lenguaje en común, ¿no? Un lenguaje vivencial, un lenguaje emocional. eh, entonces, pues fue un estire y afloje y un proceso de cautivamiento mutuo, desde contarnos secretos, contarnos vivencias, que yo le explicara un poco por qué había conseguido la historia, ver cómo se aplicaba eso a su vida. eh, y, por ejemplo, yo no quería que él tuviera esta concepción de un resultado ya dado, ¿no? Entonces decidí no darle el guión, ¿no? Decidí que lo mejor era como, le di una línea general de lo que se trataba la película, pero me interesaba que entrara a escena a escuchar, ¿no? A escuchar y a reaccionar eh, a lo que sucedía a su alrededor, a lo que le daban los otros actores. Y, y bueno, pues fue un proceso, la verdad, muy, muy enriquecedor por mi parte, porque yo en general no me considero una persona que tenga una relación tan fácil con los niños, realmente. Ujú. Y bueno, con Adrián yo encontré muchísimas cosas en común, me identifiqué muchísimo y bueno, sí, ya para no solo llenarlo de flores, creo que lo más complicado fue que es un chavo que tiene unos problemas serios de concentración. Ujú. Entonces mucho iba por ahí, ¿no? Como ayudarlo a concentrarse y hacer ejercicios para que estuviera ahí, estuviera en el momento y se dejara sentir. Y bueno, yo también me identifico con eso, yo también soy un tipo muy ansioso y con muchísimos problemas de concentración, entonces, pues lo podía entender y bueno, hasta el día de hoy le estoy muy, muy agradecido y estoy muy convencido que fue el indicado para hacer este personaje. Sí, y que se transmite, ¿no? Que se transmite en toda la película esta relación como atrás de las cámaras que nos cuentas y que luego vemos todo lo que es la película a través de sus ojos. Y que también nosotros podemos identificar, porque pues los seres humanos es difícil concentrarnos en diferentes escenarios que nos ponemos. Entonces, creo que también eso en general, la historia de Rodrigo, de esta juventud, de estas relaciones, nos identificamos mucho como público, como audiencia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Rodrigo, no sé si nos quisieras también compartir un poco sobre la trayectoria de la película, que sigue para la película, además de aquí que estará en la programación de FICUNAM, que les invitamos a que vean la película, que sigue además de festivales o otros festivales que tiene en el camino adelante. Sí, claro. Bueno, la película tuvo su estreno internacional, como bien dijiste al principio, en el Festival de Sundance, que fue aproximadamente hace un año. Entonces, el recorrido de festivales de la película, pues fue el 2020, que fue, Ujú, como tú comprenderás, bastante desafortunado por la pandemia. Pero bueno, al ujú, final se vio en muchos festivales, la verdad, en más de los que esperábamos. Y realmente ahorita ya está cerrando la etapa de festivales. Este es ujú. su estreno en la Ciudad de México, lo cual pues es muy importante.
y ya con esto cierra. La película ya tiene distribuidora, se va a distribuir comercialmente en este año, en 2021. Pero bueno, también ahorita es difícil fijar una fecha por las cuestiones de la pandemia. Pero bueno, la película ya está en redes sociales, en Facebook, en Instagram, la pueden encontrar y ahí vamos a estar publicando noticias sobre el estreno comercial para que idealmente se pueda ver en salas de cine. Y bueno, estará por ahí estrenándose pronto, si el COVID lo permite. Ay, sí, esperemos que sí. Y esperemos también que llegue a este público joven, ¿no? Que llegue a más Rodrigos, porque eso también puede ser una experiencia enriquecedora para todos ellos y ellas. De acuerdo. Entonces, Me muero justamente de ganas de ver qué piensan los jóvenes de esta película. La verdad es que no he tenido esa retroalimentación que usualmente uno tiene, que es ver su película en una sala. Bueno, han sido escasas las veces que ha sucedido. Y bueno, ujú. me encantaría ver. Tengo una hermana que tiene 17 años. Me gustaría ver pero se está esperando a ver si la puede ver en el cine. Entonces, Sí, sí, creo que ahí puedes tener una reacción muy potente, porque pues se van a sentir, pues yo he pasado por eso, yo he querido quemar cosas, yo he querido tirarle pintura al padrastro, no sé, como eso puede ser algo pues que se pueda organizar, esperemos, después de todo esto. Pero mientras, este, te felicito de nuevo, Rodrigo, muchas gracias por ser parte de la programación de este año de FICUNAM. Nuevamente les invito a todas y a todos que vean la película y seguimos con toda la programación de esta 11ª edición de FICUNAM. Muchísimas gracias. Nos vemos. bye.